Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy voy a estar explicándoles un pequeño resumen de lo que es la unidad 2 de esta asignatura, investigación educativa, ¿sí? Dentro de esta unidad nosotros vamos a aprender a lo que son formular hipótesis, ¿sí? La hipótesis en una investigación es una sustentación tentativa, es como lo que yo pienso que es, ¿sí? Que se formula con el fin de explicar un fenómeno o establecer una relación entre dos o más variables. Es una suposición que se plantea para ser verificada o refutada a través de la recopilación y análisis de datos que vienen estando en lo que es el marco teórico. ¿Sí? Una hipótesis puede ser formulada de manera general o específica y puede ser una hipótesis nula, o sea, que establece que no hay relación entre las variables, o una hipótesis alternativa, que establece que hay una relación entre las variables. La hipótesis es una parte importante del proceso de investigación, ya que permite a los investigadores determinar qué datos recopilar, cómo analizarlos para llegar a la conclusión sobre la investigación. Primero que todo, tenemos que tener claro qué son variables, ¿sí? En el contexto de investigación, una variable es una característica o atributo que puede ser medido, cuantificado o categorizado en un conjunto de datos, ¿sí? Las variables pueden ser cualquier cosa, desde características personales, como la edad o el género, hasta medidas objetivas, como la temperatura o la cantidad de dinero que gasta una persona en una compra, ¿sí? Son cosas que pueden medirse. Entonces, hay dos tipos principales de variables, variables independientes y variables dependientes. La variable independiente es aquella que se manipula, ¿sí? O puede ser controlada en un experimento o estudio, mientras que la variable dependiente es la que se mide o observa en respuesta a la manipulación de la otra variable, que es de la independiente. O sea, la podemos medir, ¿sí? De acuerdo a la manipulación de lo que es la variable independiente. Por ejemplo, tenemos aquí la salud de una persona es una variable dependiente, ¿sí? Depende de su alimentación. O sea, si manipulamos la alimentación, o sea, podemos ver cómo está la salud de una persona. Entonces, el ritmo cardíaco de una persona viene siendo la variable dependiente, se va a ser afectado por la altura en que se encuentra, es la variable independiente. ¿Sí? O sea que la variable independiente es la que hay que manipular para poder ver la otra variable. Entonces, podemos aseverar que las variables son fundamentales en el diseño y la interpretación de cualquier estudio de investigación, ya que permite a los investigadores, ¿sí? Analizar la relación entre diferentes factores y entender cómo estas relaciones pueden afectar los resultados de un estudio. ¿Sí? Entonces, hay una relación entre hipótesis, preguntas y objetivos de investigación. Las hipótesis, preguntas y objetivos de investigación están interconectados, ¿sí? Y se utilizan para guiar el diseño y la ejecución de cualquier estudio de investigación. La hipótesis es la suposición tentativa de que se utiliza para explicar el fenómeno investigado. Las preguntas de investigación son las preguntas específicas que el investigador intenta responder a través del estudio. Y los objetivos a alcanzar son las metas que se quieran mediante el estudio. ¿Cómo pueden surgir las hipótesis? Las hipótesis pueden surgir a partir de la observación de fenómenos o situaciones en la que se detecta una posible relación entre dos o más variables, ¿sí? Entonces, para formular una hipótesis se requiere de un conocimiento previo sobre el tema, obviamente. Por eso está generando una hipótesis. Entonces, así como de la capacidad para observar y analizar los datos. A partir de ese conocimiento y análisis se pueden formular hipótesis tentativas que posteriormente se pueden someter a pruebas para ser determinadas. Sí, en cuanto a lo que son las hipótesis de investigación, estas son suposiciones o afirmaciones, señores, ¿sí? Tentativas que se plantean para explicar una relación entre dos o más variables y que serán comprobadas o refutadas mediante la investigación de realización, digo, de una investigación empírica. Las hipótesis de investigación se formulan a partir de la revisión de la literatura existente sobre el tema de estudio, la observación del fenómeno en cuestión y la identificación de las variables relevantes que se relacionan con él. Estas hipótesis en el proceso de investigación, ya que basaron una dirección clara para la recolección de datos y la comprobación empírica de las relaciones entre las variables.
Entonces, cuando hablamos de hipótesis nula, hablamos de hipótesis nulas cuando cualquier resultado observado en un experimento podría haber ocurrido al azar y no como resultado de una intervención o cambio específico en las variables de interés. Por ejemplo, en un experimento en el que se quiere probar si un nuevo medicamento es efectivo para una enfermedad en comparación con un placebo, la hipótesis nula sería que no hay diferencia significativa en la tasa de curación entre el grupo que recibe el medicamento y el grupo que recibe el placebo, ¿sí? Ya que el objetivo del experimento sería refutar esta hipótesis nula mediante la recolección de análisis de datos, lo que permitiría llegar a una conclusión sobre la eficacia del medicamento. Entonces, a diferencia de las nulas, nosotros tenemos la alternativa. Y las alternativas sugieren que cualquier resultado observado en un experimento no podría haber ocurrido por azar y es el resultado de una intervención o cambios específicos en las variables de interés. Siguiendo el ejemplo anterior, la hipótesis alternativa, ¿qué usted cree que sería? ¿Sí? En un experimento se prueba que el nuevo medicamento sí es efectivo a diferencia de lo que es el placebo. Entonces, esto sería una hipótesis alternativa. Entonces, las estadísticas, porque también tenemos hipótesis de estadística, están sustentadas sobre los parámetros de una población que se formula con el objetivo de probar su veracidad utilizando lo que es un dato muestral. Y por lo general se plantea una hipótesis nula y una alternativa, o sea, se plantean dos hipótesis, ambas sobre el valor de un parámetro poblacional. Por ejemplo, si desea determinar si la media de edad de una población es igual a 30 años o no, se podría plantear la hipótesis nula de que la media poblacional es igual a 30 años y la hipótesis alternativa de que la media poblacional es distinta a 30 años. Entonces ahí tenemos una nula y tenemos una alternativa. ¿Sí? Pero sería el resultado de esto una estadística. Entonces, una vez formulada la hipótesis, se recolecta una muestra de la población y se realiza una prueba de hipótesis para determinar si la evidencia muestral proporciona información suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. ¿Cuántas hipótesis nosotros debemos formular? En general, se deben formular dos. Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la sustentada que se desea poner una prueba verdadera y que se supone hasta que se encuentra una evidencia suficiente para rechazar. Y la alternativa es la sustentada contraria a la hipótesis nula y se considera verdadera si se rechaza la hipótesis nula. Es importante que ustedes sepan que las dos hipótesis sean excluyentes y colectivamente exhaustivas. ¿Qué significa esto? Que si aceptan una hipótesis, la otra debe ser falsa, o sea que las dos no pueden ser verdaderas. Además, las dos hipótesis deben dar todas las posibilidades, es decir, si no se acepta una hipótesis, abarca, se debe aceptar la otra. Pruebas de hipótesis. En la prueba de hipótesis, esta viene siendo técnicas estadísticas utilizadas para evaluar la evidencia en apoyo o en contra de una hipótesis sobre los parámetros de una población. Estas pruebas se realizan utilizando una muestra de datos de la población y se basan en la probabilidad de obtener resultados observados si la hipótesis no es verdadera. Entonces, el proceso de prueba de hipótesis generalmente involucra los siguientes pasos. Uno, formulación de hipótesis nula y alternativa. Dos, selección del nivel de significancia, que es la probabilidad máxima de cometer un error tipo 1, ¿sí? O sea, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Y la selección de la estadística de prueba adecuada, que se basa en la distribución de la probabilidad correspondiente a la hipótesis nula. Entonces, también depende del cálculo del valor de la prueba, utilizando un dato muestral, de la comparación del valor de prueba con el valor crítico de lo que es la distribución de la probabilidad o de una valor para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la definición conceptual y operacional de las variables, nosotros tenemos que en la conceptual se refiere a un significado ya sea abstracto, es decir, cómo se entiende lo que es la variable en el contexto de la investigación. Por ejemplo, en uno sobre la relación entre el estrés y la salud mental, la variable estrés se podría definir conceptualmente como una respuesta fisiológica y psicológica a situaciones estresantes. Y la operativa de una variable, esta se refiere a cómo se mide o se observa en la práctica. Es decir,
cómo se convierte en el concepto abstracto en una variable mensurable. Por ejemplo, en el mismo estudio sobre el estrés y la salud mental, la variable estrés podía medirse operativamente mediante cuestionarios estandarizados que miden los síntomas físicos y emocionales asociados al estrés. Es importante que la definición operativa de una variable sea objetiva, sea replicable, para que otros investigadores puedan utilizarlo. Entonces, además de eso, además de lo que es la definición conceptual y operativa, deben estar relacionadas y coherentes para garantizar que la medición de las variables refleje con precisión lo que es su significado teórico. En cuanto a la selección de muestra, ¿sí? Nosotros tenemos que tener consideraciones importantes. Uno, la población de interés. La población de interés es el grupo de individuos o elementos sobre los cuales voy a hacer una inferencia. Es importante definir la población de interés para garantizar que la muestra sea representativa y adecuada. Y el tamaño de la muestra es el tamaño de la muestra que depende de varios factores, como la adquisición de los datos, el nivel de confianza deseado y el margen de error aceptable. Se pueden utilizar fórmulas estadísticas para calcular el tamaño de la muestra requerida. También podemos utilizar técnicas de fotografía, ¿sí? Como la ocasional simple, la estratificada, la de por conglomerados y la técnica de demostración adecuada del diseño de la investigación y la población de interés. Dentro de los sesgos de selección pueden ocurrir si la muestra no representa adecuadamente a la población de interés. Por ejemplo, si selecciona una muestra conveniente de estudiantes universitarios para un estudio sobre la salud mental, puede haber un sesgo de selección porque los estudiantes universitarios no pueden representar adecuadamente a toda la población. Entonces, el tamaño de la muestra de subgrupo. Si se desea hacer inferencias sobre subgrupos específicos de la población, es importante asegurarse de que el tamaño de la muestra de esos subgrupos sea lo suficientemente grande como para proporcionar los resultados precisos. Entonces, ¿qué vamos a medir? Antes de seleccionar nuestra muestra, es necesario definir qué se va a medir. Y esto se refiere a las variables que se investigarán, ¿sí? Ya la forma en que se medirá. Por ejemplo, en una investigación sobre la relación entre el ejercicio y la salud mental, las variables pueden incluir la cantidad de ejercicio realizado por semana, la salud mental medida mediante una escala estandarizada, ¿sí? Una vez definidas las variables, es importante determinar qué características de la población objetivo son relevantes para la investigación y cómo se relacionan con la variable. Por ejemplo, si se está investigando la relación entre el ejercicio y la salud mental, es crucial tener en cuenta la edad, el género, la condición física y otros factores que pueden influir en la cantidad de ejercicio que efectúa una persona en lo que es su salud mental. Con base a estas consideraciones, se puede seleccionar una muestra que sea representativa de la población objetivo en el muestreo aleatorio. Se seleccionan los participantes al azar de la población objetivo, lo que garantiza que cada miembro de la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. En el mostrado no aleatorio se seleccionan los participantes de forma no aleatoria, lo que puede resultar en una muestra sesgada. Es importante tener en cuenta que la selección de muestras debe estar diseñada para maximizar la validez y la generalización de los resultados de una investigación. Una muestra representativa y bien seleccionada puede mejorar lo que es la validez externa de la investigación y permitir la generalización de los resultados de la población objetivo. En cuanto a lo que es la delimitación de la población, en una investigación se refiere a definir lo que son las personas, los objetos que se mantendrán en el estudio, y en general se define como un grupo completo de personas o objetos que comparten ciertas características o características comunes y que son relevantes para la investigación. Por ejemplo, si se está investigando la relación entre el uso de teléfonos móviles y el sueño, la población podría incluir a todas las personas que utilizan teléfonos móviles en un país, en un país o en una región específica. Y en cuanto a la selección de muestras, tenemos muestras aleatorias simples, donde cada individuo de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. O sea, cualquier individuo lo pueden seleccionar. En la estratificada, la población se divide en subgrupos homogéneos, estratos, y se selecciona una muestra de cada estrato proporcional a su tamaño. Y en el sistemático se selecciona un individuo al azar, ya a partir de ahí se seleccionan los siguientes individuos según una regla predefinida, por ejemplo, cada décimo de individuo, o sea, cada noveno de individuo y así, o sea,
hacerlo de una forma sistemática. Y en la de conglomerados, la población se divide en conglomerados, por ejemplo, regiones geográficas, y se seleccionan algunos conglomerados al azar. Luego se selecciona una muestra de individuos de cada conglomerado seleccionado, y es importante que la técnica de prueba sea elegida cuidadosamente, que se pueda justificar con base al objetivo de la investigación y la naturaleza de la población. Dentro de esto tenemos muestreos probabilísticos y no probabilísticos. En los probabilísticos, este viene siendo un tipo de muestra seleccionada aleatoriamente de una población utilizando un proceso que asegura cada elemento de la población tenga una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionada. Es decir, cada elemento de la población tiene la misma oportunidad de ser parte de la muestra. ¿Sí? En el procedimiento de selección tenemos primero que todo definir la población, determinar lo que es el tamaño de la muestra, elegir la técnica de la muestra, identificar lo que son los marcos de la muestra, seleccionar la muestra y evaluar la muestra. En resumen, la selección de la muestra es un paso crítico, ¿sí? En la investigación y requiere una planificación cuidadosa para garantizar que la muestra sea representativa de la población objetiva. Dentro de los listados y otros marcos muestrales, el marco muestral viene siendo fundamental en la investigación, ya que en la selección de una muestra representativa de la población objetivo crucial puede tener resultados precisos y confiables. Existen varios tipos como listado, probado ocasional, probado estratificado, probado por conglomerado, y en este caso nos enfocaremos más en lo que son los listados. Los listados pueden ser obtenidos de diferentes fuentes, tales como registros oficiales, directorios telefónicos, bases de datos de empresas, registros hospitales, escuelas, entre otros, ¿sí? Y el tamaño óptimo de la muestra, ¿sí? Depende de varios factores, como por ejemplo, el tamaño de la población objetivo, la selección de los datos, la precisión deseada, el nivel de confianza y en general, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, se reduce la posibilidad de que los resultados sean el resultado de la casualidad y aumenta la precisión de lo que son las estimaciones. Entonces, existen varias técnicas para determinar el tamaño de la muestra adecuada. Uno es que se puede calcular del tamaño de la muestra utilizando lo que es una fórmula estadística. Otra que puede ser por un muestreo ocasional, un muestreo aleatorio. Otra, un muestreo por cuotas. En este método se selecciona una muestra que refleja la distribución de la población objetivo en cuanto a ciertas características, edad, sexo, entre otras. En cuanto a los muestreos no probabilísticos, ¿sí? Son un tipo de muestra en la que los elementos de la muestra no se seleccionan al azar. Aquí no es al azar como en la probabilística. O sea, que todos tenían la misma probabilidad. Aquí no, ¿sí? Aquí puede haber un muestreo por conveniencia, en donde los elementos de la muestra se seleccionarán en función de su disponibilidad, accesibilidad o disposición para participar en el estudio. Muestreo por juicio, en donde los elementos de la muestra se seleccionan en función del juicio del investigador o de la experiencia previa en la materia de estudio. ¿Sí? O sea que todos no pueden ser seleccionados. El muestreo intencional, los elementos de lo que es la muestra se seleccionan intencionalmente para representar ciertas características de la población. Muestreo de cuotas se seleccionan para cumplir con ciertas características, edad, género, ubicación, o sea, solamente las personas, digamos, de 30 años, solamente el género femenino, y etcétera. Muestreo de bola de nieve, que son los elementos de la muestra que se seleccionan en función de las referencias proporcionadas por los participantes iniciales, ¿sí? A diferencia del demostrado probabilístico, las muestras no probabilísticas no garantizan una estimación precisa de los errores de demostrado y no se pueden generalizar los resultados obtenidos de la muestra de una población más amplia, ¿sí? En cualquier caso, se debe ser consciente de las limitaciones, ¿sí? El usar muestra no probabilística, se deben tomar medidas para minimizar cualquier sesgo potencial en la selección de la muestra. Muchas gracias.